y sobre todo el poder federal, la justicia federal. Yo fui la primer mujer fiscal desde que se fundaron, desde que se abrió, desde que se fundó la justicia federal en esta jurisdicción, tanto en Rosario como en Santa Fe, y no fue fácil. No fue fácil porque, además, no fue fácil por cuestiones políticas también, más allá del tema de género, ¿verdad? Acabábamos de recuperar la democracia. Alfonsino acababa de refundar, en realidad, la democracia moderna, actual en la Argentina. A mí me designó el presidente Alfonsín. Y yo llegaba a un lugar donde no se había cambiado a nadie. Era todo el plantel que estuvo en la dictadura. Así que además de ser mujer, además de ser nombrada por el doctor Alfonsín, tenía un entorno negativo, no solo para mi persona, sino para mis ideas, para lo que yo empecé a investigar después de la causa 13. Yo tuve que escuchar todo lo que se decía de la causa 13. Y lo que decía en realidad no era solamente una cuestión de Santa Fe. Lo que decía la mayoría del Poder Judicial. Ay, Ceci, me parece que tenemos problemas con el audio, a ver si lo podemos recuperar. A ver, Vichy, a ver si podemos recuperar el audio. No, se cortó. Bueno, estábamos hablando con la doctora Griselda Tesio. Vamos a ver si podemos cortar cualquier cosa y establecer de vuelta la comunicación. Primero contarle a la gente, tenemos mensajes que, bueno, hay algunas personas que preguntan acerca de la doctora Tesio. La doctora Tesio es, bueno, como ella decía, fue la primera mujer fiscal en la justicia federal, que es uno de los símbolos del poder machista, si los hay. No es fácil la justicia federal. Si son complicados los tribunales provinciales, la justicia federal es mucho más chica, es mucho más compleja. Y yo recuerdo, además, fue una de las encargadas de investigar, por ejemplo, las cuestiones de todo lo que ocurrió en la dictadura militar, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la ex vicegobernadora de la provincia. Bueno, y eso iba a decir. Y después, en un momento, también es tentada para ocupar un cargo en el que había abierto camino en su momento la arquitecta María Eugenia Bielsa, ¿no? Convirtiéndose junto al gobernador Jorge Obey en la primera vicegobernadora mujer. Sí. La llegada de Bielsa abre el camino a las mujeres a la política santafesina, que hasta ese momento, bueno, había muchas mujeres con una militancia reconocida, pero no ocupábamos el lugar, la verdad, que merecíamos. No llegaban esos puestos. No llegábamos. Y llega una mujer como Bielsa. Intentamos hablar con María Eugenia Bielsa. Cecilia intentó en reiteradas oportunidades charlar. La idea era juntarlas a las tres vices. Tres mujeres, pero con un perfil, con una fortaleza. A ver, no por nada llegás a ser vicegobernadora de la provincia. No, claro, Y bueno, María Eugenia Bielsa, que ha tenido gestos incluso que son recordados hoy, de pararse frente al Senado. Bielsa en su momento, primera vicegobernadora, y que pasaba eso. Muchos decían, ¿y qué va a hacer en el Senado? Tantos hombres. Y pararse, y encima me acuerdo que hasta en un momento María Eugenia Bielsa entra en el Senado y saca los cuadros, creo que había cuadros de Perón o de Evita, ella del Partido Justicialista, y dice, no, esto no puede ser partidario, no es un espacio partidario, enfrentándose en su momento, bueno, pero mujeres fuertes. Y después viene, con el cambio de poder político, la dupla de Hermes Wiener, que elige a Griselda Tesio como su vicegobernadora, ¿no? Y estaría bueno que ella cuente un poco también cómo fue esa propuesta primero, pasarse de lo que era la justicia al Ejecutivo. Al Ejecutivo, ¿no? Que uno imagina, después de lo que contaba, ¿no? De enfrentarse al patriarcado o al poder de los hombres expresados en esas cosas. ¿Y esta chica qué va a hacer? La subestimación constante de la mujer.
¿Cómo habrá sido? Y después, bueno, hoy tenemos a Alejandra Rodenas como vicegobernadora, acompañando o estando allí, ¿no? Compañera de fórmula de Omar Perotti, también una mujer de la justicia. Sí. Que, bueno, será fortuito, estaría bueno preguntarse a la doctora Teseo, ¿será una cuestión de casualidades o tienen que ver esto de las mujeres tienen que hacerse camino en la justicia, que también es un ámbito que siempre fue casi potestad exclusiva de los hombres? Y que ese camino después les sirve para llegar a otro lado, ¿no? En este caso, la vicegobernación. Exactamente. Bueno, me parece que, no sé dónde estás, no podemos retomar el contacto. A ver si podemos seguir charlando. Estábamos conversando recién con la doctora Griselda Tesio, ex vicegobernadora de la provincia, intentando hablar un poco también esto, las dificultades, las vicisitudes que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Como mujeres. Bueno, ¿hay mensajes, Pechu? ¿Hay alguno que lo pedían cosas que no se las vamos a dar en esta tarde de mujeres? No, estaba leyendo algunos mensajes que son súper interesantes, Sí. opinando un poco de todo, porque si hay algo que tiene el oyente de Aire de Santa Fe es que te opina absolutamente de todo. Pero bueno, después vamos a destacar algunos de estos mensajes, pero hay muchos, la verdad que hay muchos. Bueno, Ceci, hacemos un cortecito, ¿La enganchamos a la doctora Tesio? Bueno, mientras tanto te decimos, a los que quieren mandar, a los que están mandando mensajes, en un ratito vamos a hacer un repaso de todo. Vamos a actualizar un poquito el tránsito porque vemos lo que es Urquiza con Obispo Gelaber. Hay mucho congestionamiento de tránsito. Vemos los autos que si bien circulan, bueno, está bastante cargadito el tránsito a esta hora. Retomamos con la doctora Griselda Tesio, a ver si podemos hablar ahora, doctora. Sí, cómo no. Luciana, ¿cuál era? Estábamos hablando, nos decía recién que el lugar que más sintió esta cuestión de ser mujer y de tener todo el tiempo desafíos como mujer fue en la justicia. En la percepción que yo tengo, sí. Probablemente porque, bueno, había perdido training, digamos, porque en la época de la dictadura me cesantearon de todas mis cátedras, entonces me dediqué a estudiar y ahí conseguí el título de abogada. Entonces, cuando vino la democracia y Alfonsín me ofrece ese lugar, para mí era un mundo absolutamente desconocido. Me costó muchos sinsabores, mucho esfuerzo, además de patriarcal, además de pensamientos hegemónicos. Nadie podía pensar diferente, nadie podía sacar los pies del plato. Además de todo eso, yo era mujer. Y mujer nombrada, porque todos venían de nombramientos de muchos años antes, mujer que había sido perseguida por la dictadura militar, cívico-militar, y nombrada por el doctor Alfonsín, que era radical, y digamos, el mentor de la organización de la causa 13 o de la causa de la Junta de los Comandantes, que es un hito importantísimo en la democracia y en la justicia argentina. Entonces, yo las escuchaba a ustedes hablar de el paso de la justicia a la política, que fue en el 2007. En verdad, tengo que contarles que los primeros que empezaron a hablar de este tema, que evidentemente se había filtrado, yo no tenía idea, fueron compañeros periodistas de ustedes. Fueron periodistas de Rosario, es evidente que Wiener lo debe haber comentado con alguien, y que empezaron a llamarme al teléfono de la Fiscalía, a preguntarme la veracidad de ese rumor. Por el momento no era una noticia, era un rumor. A lo cual yo contesté que debía haber un error, que estaban equivocados los periodistas, porque yo no tenía noticias, yo era fiscal federal, yo estaba, ya a esa altura, 23 años llevaba en mi trabajo, estaba muy afianzada, muy conforme, hasta que, recibí el llamado de Wiener invitándome a que conversáramos y
Y me costó mucho decidirme, voy a ser sincera, porque nuevamente un desafío a dejar un mundo que me había hecho un nombre, una trayectoria, un ámbito, y el desafío era entrar en el mundo de la política, en un mundo en el cual yo no había actuado antes. Pero bueno, lo hice. Griselda, Se puede. Griselda, ¿cómo estás? Milagros Biau te saluda. ¿Qué tal? ¿Recibiste este llamado de Hermes Wiener para formar parte de la fórmula? Sí. Bueno, ganaron. ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo fue tu rol como vicegobernadora? ¿Te fue fácil? Sí, me fue más fácil de lo que del mundo enigmático que yo me había construido, me había formulado. Además tenía la relación que nosotros establecimos con Hermes Wiener, fue una relación de mucho respeto, de mucha confianza y de estar permanentemente sintonizados en la misma línea, en la misma onda de frecuencia. Teníamos por allí, como es obvio pensarlo, perspectivas diferentes, miradas diferentes, pero Wiener venía de un partido político donde la actividad de las mujeres era importante. Y yo también venía en el radicalismo, hay un grupo, hubo muchas desde Lanteri, las primeras militantes feministas radicales, las primeras sufragistas radicales, hasta las últimas exponentes femeninas que tenemos. Era un partido que no era fácil escalar posiciones, como tampoco lo fue fácil en otros partidos políticos o en la justicia. Siempre hay un techo de cristal. Pero en el caso de la relación con Wiener, ese techo se horadó bastante rápidamente. Hola Griselda, ¿cómo estás? Yo soy Luz. Hola, ¿qué tal? Y te quería preguntar esto, haciendo referencia al techo de cristal y a las barreras que fuiste rompiendo a lo largo de tu vida, ocupando espacios que hasta el momento las mujeres no habían podido ocupar. ¿De qué herramienta te agarraste? ¿Cómo te sostuviste? Porque tiene que haber habido malestar. ¿De qué herramienta, perdón, no te escucho, más alto? ¿De qué herramienta? ¿Te agarraste para sostener el maltrato o por ahí sentirte un poco inadecuada? ¿Cómo te sostuviste internamente? Cuando llegué a fiscal. Frente ¿ahí? a cada cambio que tuviste que afrontar. ¿De qué herramientas? Esfuerzo, estudio, dedicación. No había horarios. No, nunca consideré que el cargo en la justicia era un cargo con horarios definidos. Se cerraba el local y yo me iba a mi casa. No teníamos horarios porque había, sobre todo después cuando ya me dediqué, después de la reforma del 94, ya no teníamos tantísimas competencias mezcladas de fuero pleno como era antes, o sea, para que la audiencia entienda, fuero pleno quiere decir que nos dedicábamos a causas penales, civiles, comerciales, laborales. Era una locura, ¿verdad? Una locura, porque éramos representantes del Estado Nacional, no solo para la parte penal, éramos representantes del Estado Nacional en todos los juicios que hacían en contra, los particulares en contra del Estado Nacional. Por suerte, con la reforma del 94, el artículo 120 de la Constitución nueva organiza el Ministerio Público de la Nación y los fiscales nos quedamos solamente con la cuestión penal. Y ahí yo ya había empezado a trabajar, porque cuando terminó la causa de los comandantes, la causa 13, nos empezaron a llegar a desgranarse, digamos, de esa causa madre, a desgranarse hacia las provincias las causas de delitos de lesa humanidad que pertenecían a Córdoba, a Santa Fe, a Tucumán, a la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí hubo que armar toda una
una forma nueva, una forma diferente de investigar que no, tampoco teníamos antecedentes, ¿verdad? Y bueno, salimos adelante. Salimos adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Lo mismo, doctora, que pararse frente al Senado, integrado en su mayoría por hombres. ¿Eso qué sintió cuando dijo, bueno, listo, soy la vicegobernadora, estoy acá, presidir las reuniones, todo lo que era también un poco el enlace con el Ejecutivo y demás? ¿Eso fue fácil, fue difícil? En líneas generales, sacando, yo recuerdo 2 senadores, el partido de la oposición, que eran muy agresivos conmigo. Ajá. No por lo que yo representara como mujer, sino por lo que representaba pertenecer al partido que estaba en el poder en ese momento. Pero hacer la diferencia entre que no era por mujer, sino era por ser de la oposición. Claro. Sí, definitivamente. Pero el resto del grupo de senadores de la oposición siempre tuvieron conmigo y yo con ellos un clima de altísimo respeto, y porque éramos muy pocos. Claro. Entonces, cuando se establecen lazos personales, cuando se establecen relaciones personales, el opositor no es el enemigo. El opositor no es el monstruo. El opositor es alguien que piensa distinto, que mira el mundo distinto, de manera distinta, pero que podemos discutir y debatir y a veces, no siempre, a veces llegar a acuerdos. No todos lo entienden así, No, ya sé que no, pero yo tuve muy buena relación, y cuando fui diputada también tuve muy buena relación con los bloques de la oposición. Yo en el recinto me levantaba de mi lugar y iba a hablar con el jefe de bloque de la oposición, por ejemplo, y no teníamos problemas. Hubo discusiones a voz alzada, hubo promesas que se prometían, digamos, en las reuniones de comisión y después no se cumplían en el recinto porque, bueno, éramos todos políticos y había presiones políticas, pero nunca se llegaron a agravios personales. Yo nunca recibí agravios personales, como, digamos, un insulto, una cuestión fea de manejar. No, eran siempre posturas políticas. Yo creo que así tiene que ser, ¿no? Ese tipo de cosas que estamos viendo, de insultos, de agravios, o en el recinto de gente que se va a las manos. Nosotros en la legislatura de Santa Fe, ni cuando fui vicegobernadora, presidenta del Senado, ni cuando fui diputada, no lo vimos. Doctora, le voy a cambiar de tema, porque acá me apunta nuestra compañera Alejandra Pautazo, que me dice que usted fue la primera mujer en conducir el noticiero en Canal 13 con Enrique Mutis. Sí, allá por el Paleolítico Superior. Sí. Sí. Pero por favor, juro que no sabía ese dato. Quiero detalles de esa dupla Mutis-Tesio. En realidad enganchábamos después del noticiero de Mónica y... ¿Quién era la pareja de Mónica en el noticiero? Sí, Mónica y César. Sí, César. Ellos iban primero y acá en Santa Fe se enganchaba detrás de ellos. Esa fue una experiencia de un año que también me dio satisfacciones porque hice muy buenas relaciones con mis colegas, camarógrafos, fotógrafos, lo recuerdo con afecto. Ajá, o sea que era Mutis, Mutis Tesio, ¿y cómo era el noticiero del mediodía de Canal 13? Era, era el de la tarde, era el de las... porque venía después de Mónica y César. Ah, el de la noche. El de la noche. Ajá. Tarde-noche, va.
Bueno, todo un hallazgo, mirá, una genia, la Cata con este dato que aporta, entonces, la verdad que no lo tenía, doctora Tesio, entonces es casi colega nuestra. Sí, casi. El periodismo es un tema que me interesó a mí mucho, ¿no? Y sobre todo el periodismo de opinión. No era el caso porque era un noticiero, ¿verdad? Claro. Pero a veces, cambiando la inflexión de voz, un periodista de noticiero puede sugerir una opinión. Yo por lo menos lo hacía. ¡Epa! O sea que ya, ¿qué año era, doctora? ¿En el 60? ¿Qué año era? Espérate un poco. ¿Qué año era? 68, 69, claro. Por ahí. Pero qué linda anécdota, no la sabía. Así que antes de Lucho Pérez Calle y de Marta Facino estaba Tesio y Quejatón también. Sí, antes, sí. O sea que pasó por la justicia, pasó por la política, pasó por el periodismo. ¿Qué cuenta pendiente le queda a Griselda Tesio? Bueno, pasé por la docencia. Esa es mi vocación más permanente, digamos. Yo me recibí de mi primera carrera en el año 65. Yo soy profesora de Ciencias de la Educación. Nunca di clases en los colegios medios, siempre mi carrera entró, porque me presenté al poco tiempo de recibida una beca de la universidad sobre planeamiento educativo. 10 becas ofrecía la universidad en ese momento, yo gané una, lo único que tenía era el título, ¿verdad? No tenía otro antecedente, pero hubo un coloquio. Y bueno, el jurado resolvió que a pesar de no tener antecedentes, me había manejado bien el coloquio y entré en el número de esas 10 becas. Y a partir de ahí no paré nunca de dar clases. Sigo dando clases hasta ahora, no ya en el grado, estoy jubilada, sino doy seminarios en el posgrado. Doctora, le agradecemos muchísimo esta charla con Pasan Cosas. Queríamos hacer un paréntesis, hablar un poco con alguien que, como usted contaba, ¿no? Hizo un poco camino no solamente en la justicia, no solamente en la política, también en el periodismo. Ahora sumamos este dato. Entonces, bueno, una mujer absolutamente multifacética y que sin duda ha marcado los pasos de la historia de las mujeres en Santa Fe. Muchas gracias, chicas, les agradezco mucho. Gracias. Lo pasé muy bien. Bueno, felicidades. Gracias. La doctora Griselda Tesio con nosotros, no le faltó nada.